Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos los shoppers. Mi nombre es Eduardo Plus 21 y soy tu personal shopper inmobiliario. El día de hoy, en esta serie que hemos estado proponiendo, vamos a hablar acerca de qué es lo que necesito para poder vender mi casa. El día de hoy, como todos los jueves, hablamos de temas específicamente para propietarios. Así es que si tú eres un propietario que está pensando en vender su casa, por favor, toma nota de lo que vamos a mencionar el día de hoy, sobre todo que vamos a hacer un checklist de todos los documentos que son importantes que tomes en cuenta para que puedas tenerlo en orden y puedas vender de manera más rápida, sencilla y ágil tu propiedad. Así es que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a revisar esta información que he preparado especialmente para ti. Documentación. ¿Cuáles son los documentos necesarios para poder iniciar un proceso de compraventa? Si yo soy el propietario de un inmueble, debo de tomar en cuenta todos estos documentos. Los dos documentos más importantes para poder iniciar un proceso de compra-venta, por una parte es las escrituras del inmueble, que debe de estar a nombre exacto de la persona que pretende vender, y adicionalmente este nombre debe de coincidir con el nombre que aparece en la identificación oficial. Mucho ojo, porque se puede tratar de la misma persona. Sin embargo, me tocó estar en alguna ocasión en un caso en donde era la misma persona, pero el nombre era completamente, bueno, no era completamente diferente. Sin embargo, como la persona, ya una persona grande y hace muchísimos años el registro civil no tenía las actualizaciones y la sincronía que actualmente tiene gracias a la tecnología, en el registro civil, bueno, en su acta de nacimiento aparecía un nombre, en su identificación oficial aparecía otro nombre y en las escrituras aparecía otro nombre. Entonces, además, como se trataba de un testamento y la escrituración precisamente a favor de la persona que era el heredero, pues se tuvo que llevar todo un trámite para que se sincronizara, se cruzara la información y se pudiera corroborar que era la misma persona la que estaba estaba heredando de forma testamentaria a su heredero universal. Entonces, estos dos elementos son muy, muy importantes. eh, Como identificación oficial podemos entender que es el INE, puede ser todavía el IFE siempre y cuando esté vigente, el pasaporte o la cartilla militar. Después de estos dos documentos de primer paso, lo que sigue es la boleta de inscripción al registro público de la propiedad. Debe de tener su folio real, porque una cosa es tener las escrituras del inmueble que aparezca a nombre de la persona y otra cosa es que esté inscrito al registro público de la propiedad. Sobre todo este término de folio real lo voy a explicar. No es, a veces tenemos la falsa creencia que cuando tenemos las escrituras de un inmueble podemos hacer lo que queramos con respecto a la propiedad del inmueble. Sin embargo, esto no es una realidad porque las escrituras, digamos, es un documento que está a la vista del público. Entonces, pues bueno, las escrituras no es como una factura de un coche con el cual si yo tengo la factura puedo cambiar la propiedad o puedo adjudicarme la propiedad. En realidad, para que yo sea propietario del inmueble, debe de aparecer mi nombre en el registro público de la propiedad. Entonces, si lo estuviéramos comparando como con un coche, mi nombre, o mejor dicho, la factura es como si estuviera dentro del registro público de la propiedad, es lo que debe de aparecer ahí. Otro de los documentos importantes en segundo paso o en segundo, no te puedo decir segundo término, porque todo lo que es toda esta parte tiene la misma relevancia. Sin embargo, en primer término, bueno, yo puedo contar con esto para fácilmente poder tener exposición o invisibilidad en mi propiedad para poderlo mostrar, para poderlo ofrecer. Sin embargo, es bien importante también tener en cuenta estos documentos para poderlos empezar a tramitar si alguno de ellos me falta. Entonces, hablaba de la boleta de inscripción al registro público de la propiedad. Es muy importante que tenga el folio real, que es el folio donde aparece, pues bueno, obviamente en el registro público de la propiedad. Debo de tener además mi CURP, acta de nacimiento del propietario, bueno, también es recomendable,
comprobante de domicilio con código postal. Esto, bueno, sobre todo en los casos en donde el propietario si no llegara a vivir en el inmueble, si el propietario vive en el mismo domicilio del inmueble, bueno, esto coincide y de todas maneras es parte de los documentos que se tiene que tener. Otro de los documentos muy importantes es la cédula fiscal o el RFC, constancia de inscripción al SAT. Y te preguntarás por qué. Bueno, al momento de que yo vendo mi inmueble y el comprador me da los recursos, yo estoy teniendo un ingreso. Este ingreso es muy importante reportarlo ante el SAT. Y dirás, ¿por qué? Si no estoy haciendo negocio, simplemente estoy vendiendo mi bien inmueble para tener recursos y poder comprar una nueva casa y cambiarme de domicilio. Bueno, esto esto lo entiende el gobierno, o mejor dicho, esto lo entiende la autoridad, pero sobre todo, de todas maneras, como vas a recibir recursos, es muy importante declararlos. La autoridad comprende estos casos que a lo mejor tú no estás haciendo ningún tipo de negocio y te da las posibilidades o las facilidades de que si tú estás demostrando que es para un cambio de domicilio o en realidad no eres alguien que tenga una actividad inmobiliaria de que esté comprando y vendiendo inmuebles a cada rato, te da la posibilidad de exentar el impuesto. De todas maneras, es muy importante declararlo, no nos vamos a brincar los impuestos. Entonces, aunque los podamos exentar, se tiene que declarar estos ingresos para poder llevar los comprobantes necesarios. Se puede exentar y no pagamos impuestos. Es muy importante tomar en cuenta en qué casos se puede realizar. Otro documento muy importante es la boleta del impuesto predial. Como esto es uno de los documentos importantes, o mejor dicho, esto es uno de los pagos muy importantes que debe tener todos los inmuebles, es definitivo que los pagos pueden estar al corriente. Eh, Tenemos muchos casos que a lo mejor el propietario ya tiene cierto adeudo y lo está esperando el anticipo de la compra-venta para poder pagar todos estos servicios. ¿Y se puede? Por supuesto que sí se puede. De hecho, en la mayoría de los casos así sucede porque a veces son meses o a veces hasta años los que se debe tanto de agua, luz o predial y entonces se puede llegar a un acuerdo en donde al momento de recibir este anticipo, el propietario llega y, bueno, el propietario puede poner al corriente todos estos pagos para que al momento de la liquidación ya todo esté al corriente y no haya ningún adeudo y entonces se puede hacer la transmisión de manera adecuada y limpia. Otro de los documentos importantes para tomar en cuenta es el pago del agua. Como comentamos, oye, pero ¿sabes qué? Yo no estoy al corriente con el pago del agua. Esto es exactamente igual. Si tienes un adeudo importante y no tienes los recursos, bueno, pues igual puedes poner a la venta tu bien inmueble y al momento de recibir el primer pago, ponerte al corriente tanto del agua, del predial o de la luz. Otro de los documentos muy importantes que vas a necesitar es la constancia de libertad de gravamen. Mucho ojo, tal vez cuando tú pongas a la venta tu bien inmueble, no lo necesites de primera mano. Bueno, es relativo. Mira, te voy a explicar por qué. Porque es muy importante que no tenga ningún adeudo, que tu bien inmueble no esté comprometido en ningún sentido. ¿A qué me refiero que no esté comprometido? Bueno, me refiero a que no, el inmueble no esté como soporte ante un contrato, no sea parte no esté soportando un contrato en donde tú seas el aval o obligado solidario y el bien inmueble esté de respaldo, entonces por eso necesitamos la constancia de libertad de gravamen. Te comentaba que a lo mejor en un primer momento no lo necesitas porque esta constancia tiene solamente una vigencia de 30 días y aunque en realidad es un documento que puedes adquirir de manera gratuita, pues bueno, sobre todo ir, salir, desplazarse, tramitarlo puede tomarte un poco de tiempo. Entonces, es importante que tú tengas la conciencia que no tiene ningún adeudo, salvo los que hemos comentado, no esté comprometido. Y entonces sí, puedes esperarte hasta que llegue la primera oferta de compra y entonces se estén realizando los avances o se estén estableciendo las bases para que tú puedas presentar esta constancia. Ahora, otra serie de documentos que también son muy importantes. Esto los puse en un tercer nivel, pero no es de tercer nivel de importancia, sino porque aquí llevamos viendo diferentes casos.
De hecho, esta lista no es definitiva porque en realidad cada casa, cada propiedad o cada proceso de compra-venta es particular, tiene sus peculiaridades. Inclusive, aunque todo lo tengas en orden, bueno, es muy importante tomar en cuenta lo que te pueda estar pidiendo el notario, porque también hay algo que se llama criterio notarial. ¿Qué es el criterio notarial? Bueno, es cuando tú le llevas todos los documentos al notario, él hace toda una revisión e inclusive te puede decir qué documentos te pueden servir y cuáles otros necesita. Por ejemplo, hablábamos de este segundo bloque. En algunos casos, el notario, con el último recibo de luz que esté pagado, te lo acepta. Hay otros notarios que te piden recibos anteriores u otra serie de periodos o te piden documentos de otros periodos que hayan sido pagados o inclusive hasta otro tipo de documentos. También depende mucho del municipio donde se encuentre el bien inmueble. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente se llama criterio notarial porque de cada notario es el responsable de dar fe y legalidad al proceso de compra y venta. Entonces, precisamente, él es el responsable de que cada uno de los documentos cumplan con las garantías para llevar esta transmisión. Eh, y bueno, comentábamos en este punto en donde es el acta de matrimonio, si es casado y me dirás, bueno, lo que pasa es que yo compré mi bien inmueble cuando era soltero. Pues precisamente por eso, lo que necesita revisar la autoridad y en primera instancia el notario es revisar que esa propiedad fue adquirida cuando tú eras soltero. Y aún así, si tú eras soltero y se casaron por bienes separados y tú adquiriste tu bien inmueble durante ese periodo donde tú estuviste casado por bienes separados, es muy importante que el notario pueda revisar todas las condiciones porque, bueno, eh, espero no comprometer nada, pero puede darse el caso en donde una pareja, vamos a suponer la esposa, comienza o levanta una demanda o entra en disputa porque, bueno, a lo mejor el esposo adquirió la propiedad cuando estaban casados, pero era por régimen de bienes separados, pero puede usar a su favor la esposa de que ella estuvo cuidando a los hijos en lo que el esposo estaba creciendo profesional y laboralmente, con eso él se pudo hacer de los recursos para comprar la propiedad. Entonces, esto sí es un caso en donde podría entrar en disputa y bueno, si hay una disputa, por supuesto que va a ser más complicado hacer el proceso de compra-venta. Es muy importante tener bien pulidos cada uno de estos requisitos, sobre todo para evitar tropiezos o alargamientos, porque al momento que ya estamos iniciando un contrato de promesa de compra-venta, ya hay compromisos, ya hay tiempos, y aunque se puede llegar a acuerdos, a nuevos acuerdos que deben estar estipulados frente al notario, lo mejor, o sobre todo en un contrato de estos cambios, pero bueno, no siempre los casos, no todos los casos es así, entonces hay que tener mucho cuidado nada más al respecto. Luego, otro de los documentos es la cédula fiscal o RFC o constancia de inscripción al SAT del cónyuge. Esto para los casos en donde sí aplica que tanto el esposo y la esposa son propietarios de la propiedad, aunque el esposo sea el único que aparece en las escrituras, pero si el matrimonio fue por bienes mancomunados, los dos son propietarios. Entonces es muy importante que los dos estén de acuerdo y al momento de la escrituración estén presentes en la firma. Y por tanto también vamos a necesitar identificación oficial del cónyuge, ya sea INE, pasaporte o cartilla militar. Ahora, si hay un divorcio, por supuesto necesitamos el acta de divorcio. Esto, como lo comentábamos, en el dado caso que aplique, sobre todo como habíamos comentado, el notario necesita corroborar toda esta información de que no hay ningún impedimento para poderse llevar a cabo la transmisión, poderse firmar el contrato de compra-venta y subirlo a nivel de escrituración. Inclusive a este nivel hay algunos casos que el notario te puede pedir carta de soltería. Tú dirás, ¿qué es este documento? Pues mira, efectivamente existe, es legítimo, lo puedes pedir en el registro civil, donde tú estás demostrando que eres una persona soltera, sin compromisos, y por lo cual esa propiedad solamente te pertenece a ti. Ahora, por ejemplo, hablábamos de casos específicos. Si tu casa está en condominio,
vas a necesitar constancia de no deudo de cuotas de mantenimiento. Aquí, por ejemplo, en las escrituras aparece si tu propiedad está en un régimen condominal o no lo está. Si no lo está, bueno, pues aunque vivas en un fraccionamiento cerrado ya pendientes, si los hay pendientes, pues a lo mejor puedes llegar directamente a un acuerdo con la mesa de colonos, o digo, francamente, pues si no está en las escrituras, no hay nada que hacer, no hay ninguna deuda pendiente y se puede llevar a cabo. Pero si hay algún pendiente y en las escrituras aparece de que está inscrito bajo el régimen condominal, hay un compromiso con toda la comunidad y no se puede brincar o no se puede evitar el pago de esta deuda. Entonces, es muy importante tú como propietario tomes en cuenta esto, o inclusive si tú eres comprador, bueno, también revisar todo esto. Las escrituras son definitivas para poder hacer una lectura. Y regresando a este primer punto, por eso como asesor inmobiliario, estos dos elementos nos permiten comenzar con la venta de un bien inmueble, pues precisamente para hacer una lectura, una revisión y entonces comenzar a procesar o a tramitar todos estos demás documentos y pedirle al propietario que los tramite para tenerlos al día para que en cuanto llegue un comprador, de inmediato pasemos al proceso de compra-venta y no haya nada que nos detenga. Luego, la cédula catastral, que esto, bueno, básicamente es recomendada. La cédula catastral no es otra cosa más que lo que nos permite identificar cuánto es lo que se debe de pagar de predio, que todo está en orden y además que el municipio está constando de que efectivamente ese inmueble pertenece a esa región. Luego, ya en un tercer plano, y aquí ya se vuelve muy específico y muy particularizado porque en realidad no aplica en todos los casos y tal vez ni siquiera en la mayoría, pero sí en casos muy específicos, necesitamos el testimonio de la extinción de dominio de la sociedad. Solamente se aplica cuando la propiedad estuvo escriturada a una sociedad o estuvo escriturada a nombre de una empresa, una persona moral. También otra de las cosas que nos pudieran pedir son planos. En caso de créditos hipotecarios son obligatorios. ¿Qué es esto de que en caso de créditos hipotecarios, bueno, yo pongo a la venta mi inmueble, pero si el comprador que viene y me hace una oferta de compra tiene recursos a través de un crédito hipotecario, seguramente el banco va a necesitar esto para podérselos dar a un perito evaluador para que le haga la evaluación respectiva, pueda determinar cuál es el valor con el cual se les puede dar el crédito y entonces poder procesar o poder seguir con el respectivo pago. Otro de los documentos que seguramente podríamos necesitar en algunos casos es la licencia de construcción. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta porque, bueno, no sucede en nuestro país que empezamos a hacer alguna adecuación, alguna ampliación, alguna modificación sin avisarle a la autoridad, ¿verdad? Eso casi no sucede en nuestro país, pero bueno, sobre todo aquellos casos que sí sucede, es muy importante hacer una licencia de construcción, eh, sobre todo en esos casos que se hace sobre un lote de terreno, porque cuando se hace una construcción, el predio o el pago de predio ya modifica las circunstancias, ya se modifica el monto y por tanto, si no se hace un aviso de terminación de obra, que es este siguiente documento, esto podría implicar multas, recargos, adecuaciones y entonces al momento de yo querer vender mi inmueble, voy a tener que pagar todo lo atrasado que no pagué por no haber avisado de la construcción, ampliación o adecuación de mi bien inmueble. Eh, Otro de los documentos que también podríamos necesitar en cierto momento es el testimonio notarial de cancelación de hipoteca. Por ejemplo, si yo adquirí mi propiedad a través de una hipoteca, ya sea del Infonavit o una hipoteca bancaria, es muy importante que el notario me pueda expedir este testimonio en donde dice que yo ya no tengo ningún adeudo y que yo ya tengo toda la potestad y libertad para poder vender llanamente mi inmueble. Otro de los documentos que podríamos necesitar es la constancia de nomenclatura, y esto solo si hay diferencia de la dirección señalada en la escritura y el predial. Y esto, bueno, sobre todo si llega a pasar, eh,
en áreas suburbanas, en ciertas áreas urbanas también. Y esto no es otra cosa más que decir que el inmueble que está en la escritura es exactamente el mismo que está en el predial, aunque sí puede haber alguna diferencia porque cuando se estaba construyendo se refería por lotes, por manzanas o por algún otro tipo de definición direccional. Y al momento de escriturarse, bueno, ya era una calle con cierto número, e inclusive hasta en términos de colonia, porque muchas veces sucede cuando el desarrollador tenía programado la construcción de las casas, el nombre era por un inicio, pero ya cuando fue creciendo el desarrollo urbano en la zona, se fue urbanizando, entonces cambiaron los nombres y los conceptos en todo el municipio, o por lo menos en esa parte en donde también fue afectado o fue influenciado el bien inmueble. Constancia de uso de suelo, esto es si tiene uso comercial, o sea, si el bien inmueble tiene locales comerciales, se le añadieron locales comerciales, también vamos a necesitar esta constancia de uso de suelo. Otro es poder general para actos de dominio, y esto es para cuando el propietario sí quiere vender el inmueble, pero no lo puede hacer presencialmente, le da a otra persona el poder en donde puede realizar este apoderado todos los trámites y las gestiones para la venta y transmisión del bien inmueble. Y por último, el acta constitutiva. Y aquí igualmente es en caso de que el propietario sea persona moral, bueno, pues debe de acreditar su personalidad como apoderado o representante y por tanto va a necesitar el RFC y domicilio fiscal del apoderado y de la persona moral. Entonces, esta es la lista de documentos principales que tú como propietario debes de tomar en cuenta. Como te comento, en un primer momento son estos dos y según la observancia que hay aquí, bueno, podemos determinar o ir definiendo los demás. Lo mejor es que a partir de esta lista tú los tomes en cuenta para que puedas sacar todos estos documentos en copia simple, los puedas llevar al notario y el notario le dé el visto bueno. Eso es una primera aproximación, porque de todas maneras, aunque el notario le dé visto bueno y diga que todo está perfectamente bien perfilado y preparado para dirigirnos hacia la venta de un bien inmueble, también depende del comprador, si trae hipoteca o en qué circunstancias, o como te comentaba, también depende mucho del municipio, porque hay municipios que nos piden diferente tipo de documentos, pero para empezar, en un primer momento, este te puede funcionar. Ahora, si tú quieres esta lista, puedes solicitármela por WhatsApp, mándanos un mensaje al 55 21 21 21 29 y con gusto yo te la mando. Inclusive, si requieres asesoría, podemos revisar cada uno de los documentos. El más importante en un primer momento es el de las escrituras para poder verificar en qué momento o en qué situación se encuentra el inmueble y poderte apoyar. Ahora, es muy importante definir en nuestro país hay tres tipos de inmuebles. ¿A qué me refiero con tres tipos de inmuebles? Bueno, por una parte es la propiedad particular, que es aquí donde entra la transmisión de un inmueble de un propietario a otro a través de un contrato normal y simple de compra-venta. Otro es propiedad de ejidal, bueno, no es que ni siquiera es propiedad, sino entra eh, dentro del ramo del ejido, y aquí, bueno, no estamos hablando de propiedad, porque en realidad simplemente hay una administración a través del consejo ejidal, y tú dirás, bueno, es que a mí me ofrecen un terreno ejidal. Bueno, aquí es muy importante que en un primer momento este tipo de terrenos no se pueden vender. Se puede desincorporar y entonces sí, se puede lotificar o se puede dividir en lotes y entonces ahora sí lo pasamos de el código, del código del ámbito del ejido al Código Civil y entonces al estar en el Código Civil, entonces ahora sí, ya podemos utilizar figuras como el contrato de compraventa, otra serie de contratos, porque esto es entre particulares, entre civiles. Y el tercer tipo de inmuebles, bueno, son los que son propiedad de la nación. Y estoy hablando como el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que por supuesto no se puede vender, o el Palacio Nacional, o ese tipo de inmuebles, o inclusive hay zonas de área reservada que no se pueden vender porque son propiedad de la nación. Entonces, es muy importante que tomes todo esto en cuenta para que nosotros podamos llevar a cabo un final feliz
en una gestión de compra y venta. Si tienes alguna duda, por favor, déjalo en los comentarios. Si requieres esta lista, con gusto te la puedo compartir. Por favor, mándanos un mensaje. Yo estoy encantado de servirte. Y bueno, pues recuerda que esto es Personal Shopper Inmobiliario, un programa o un live streaming que está dividido para personas que quieran comprar. El día de hoy corresponde a Día de Propietarios, sobre todo porque también para darles información, asesoría, obtengan todos estos datos que estoy seguro que les pueden servir. Y el día de mañana vamos a tener nuestro review inmobiliario, en donde hacemos una visita guiada por alguna de las propiedades que están en venta que tiene un punto de atracción. Y el próximo lunes vamos a hablar sobre finanzas personales enfocadas a la compra de un bien inmueble. Y es que el día de ayer platicábamos en nuestra sesión que tuvimos a Mili. Mili tiene una especialidad en finanzas. De hecho, lo vamos a tener el próximo miércoles también sobre este tema, de que las finanzas personales son más personales que finanzas. Y bueno, no es porque no tenga finanzas, sino a lo que me refiero es de que en el tema de finanzas personales es muy importante que tú puedas detectar qué tipo de persona eres, qué tipo de emociones son las que te mueven, porque al final de cuentas, lo que nos impulsa o no a poder ser mesurados y llevar una buena administración, precisamente son las emociones. Si no llamamos un control, una revisión de nuestros gastos, tener una proyección adecuada de hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos, es muy difícil llevar el control de nuestra vida porque simplemente permitimos que vayan al ahí se va y que las emociones nos vayan gestionando. Y entonces cuando vamos a un centro comercial, queremos comprar algo o inclusive en el caso de la adquisición de un inmueble, pensamos que nos sale una oportunidad porque tenemos un compadre, un familiar, que nos está ofreciendo un bien inmueble a un precio de verdad muy bueno, muy atractivo, pero si no hay un propósito, tal vez no es tan buena oportunidad porque tú lo vas a comprar y vas a tener que empezar a pagarlo y no vas a tener un propósito definido, ya sea para vivienda o un propósito de inversión. Y entonces te puede causar más perjuicios que beneficios si no tienes una proyección adecuada y clara. Otra de las cosas por las cuales muchas veces nos dejamos impulsar es porque tenemos un crédito. Nos llega por parte del crédito, perdón, nos llega por parte del banco una preautorización de crédito y entonces eso nos emociona porque por fin voy a comprar mi casa. Sin embargo, para empezar, una preautorización no es una autorización. Una preautorización es, mira, te estoy invitando para que vayas al banco a revisar tu situación, a ver si te vamos a dar el crédito y a ver si te puedo vender otros productos financieros como banco. Y bueno, y además esto no, lamentablemente esta preautorización no es algo que nos respalde al momento de comprar. Cuando tú ya vas al banco y ahí ya te dan una carta de autorización de crédito debidamente firmada y en donde te menciona el balance o el monto de cuánto es lo que te van a prestar, ahora sí, digamos, es una carta que te da la viabilidad frente a un vendedor de una casa de que tú cuentas con los recursos para comprarlo. Mientras, pues no sabemos, porque si tú tienes una preautorización o tienes una suposición, puedes pensar que tienes cierto monto para comprar un bien o inmueble, vas, haces una oferta, firmas contrato por la emoción y, cáspitas, resulta que ni estaba autorizado ni era el monto y tú no cuentas ni siquiera con los recursos. Y bueno, le estoy hablando de un caso exagerado, pero también créeme que de que los hay, los hay. Entonces, por eso a partir de la próxima semana vamos a estar muy metidos en la parte de finanzas personales y sobre todo enfocado a la compra de un bien inmueble. Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Yo soy el agente Alfa Plus 21 y deseo que tengas una extraordinaria noche.